Buenas noches, maestro. Nosotros somos el equipo número 5, integrado por Canquet, Lázaro Ramírez, Martínez Quintal, Ontiveros Hernández, Sánchez Zip y Sánchez Rodríguez. Y en esta ocasión le vamos a exponer nuestro proyecto correspondiente al segundo momento, el cual es titulado Los fluidos y su comportamiento en la hidrostática e hidrodinámica, el cual consta de una breve investigación basada en conceptos clave para ponernos en contexto con el tema, y concluyendo con 2 cuadros comparativos, los cuales son el verdadero producto final. Sin más que decir, mi compañero Samir le explicará el concepto de fluido y los tipos de este. Gracias. Para empezar con el tema, primero tenemos que empezar explicando qué son los fluidos. Fluidos se le denomina a un tipo de medio continuo formado por algunas sustancias entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción débil. Los fluidos pueden ser tanto líquidos como gases. Los fluidos cambian de forma dependiendo de la fuerza que se les implique. En el ejemplo de los líquidos optan a tener la forma de recipiente. O sea, si un recipiente es cuadrado, pues obviamente el líquido que lo contenga, el líquido va a dar la forma de recipiente. Mientras que los gases carecen de volumen y optan a moverse en el recipiente. No se quedan justamente en el lugar, sino que se van moviendo, dispersiendo en el lugar que encuentren. En total existen 3 tipos de fluidos: los fluidos newtonianos, los superfluidos y los fluidos no newtonianos. Para empezar, empezamos definiendo los fluidos newtonianos, que son aquellos que se someten a la ley de la mecánica tal como los estableció Isaac Newton, que son los fluidos sencillos y ordinarios, así como el agua. En los superfluidos, o también llamados así fluidos perfectos, se caracterizan por carecer de viscosidad, es decir, carecen de resistencia, y este tipo de fluidos son de origen sintético. Y para concluir, tenemos que explicar qué son los fluidos no newtonianos, que es un tipo de fluido intermedio entre fluido y sólido, y este depende de la fuerza que impacten sobre él. Por ejemplo, si se impacta con una fuerza repentina, pues reaccionará como un líquido, mientras que si lo dejas a reposo, pues fluirá libremente. La hidrodinámica es una rama que estudia los fluidos en movimiento, y este movimiento está definido por un campo vectorial de velocidades correspondientes a las partículas del fluido y de un campo escalar de presiones. Como podemos ver en esta imagen, las partículas del fluido sólido están muy unidas, y esto se debe a que la fuerza de cohesión es muy fuerte. Por eso las partículas se atraen muchísimo más y es lo que forma un fluido sólido. En el caso del líquido no es tan fuerte la fuerza de cohesión y por lo tanto las partículas no son tan unidas, a diferencia del gaseoso, que las partículas andan prácticamente como locas, ya que la fuerza de cohesión es muy débil y por eso se atraen menos que en el líquido y en el sólido. Y bien, en conclusión, todo está vitalmente relacionado, pues las partículas del fluido y de un campo escalar de presiones son correspondientes a los distintos puntos del mismo, y está regido por el principio de Bernoulli. La hidrostática es el estudio de los fluidos en estado de reposo que pertenece al campo de la mecánica de fluidos. Su principio señala que la presión en un punto del interior de un fluido es directamente proporcional a su densidad, pues a la profundidad que se encuentre dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentra el fluido. En la física termodinámica, la presión hidrostática es aquella que el mismo fluido en reposo ejerce sobre su peso. En este mismo estudio también existe la presión hidrostática y la presión atmosférica, siendo esta última aquella presión que ejerce la atmósfera sobre el fluido. Los estados sólido, líquido y gaseoso se comportan bajo las mismas leyes, pero los fluidos tienen una capacidad especial de cambiar de forma, así aumentan su volumen y no su masa. La hidrostática se mide a través de la densidad, gravedad, profundidad del fluido, no por su masa o volumen. Propiedad de los fluidos en sus vertientes hidrodinámica e hidrostática. En la hidrodinámica es un líquido incomprensible, tiene partículas estables y existen 2 teoremas, Pascal y Arquímedes. En la hidrostática
Sus gases suelen ser comprensibles. Sus teoremas son Bernoulli y Torricelli. La hidrodinámica es un fluido en reposo y con equilibrio, al contrario de la hidrostática, que es un fluido que se mantiene en constante movimiento y en ninguna afecta cuando hay algún cambio de presión. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características que tienen los fluidos en la hidrodinámica y en la hidrostática. El primer aspecto que vamos a ver es la estabilidad. Como podemos ver, en la hidrodinámica no se mantiene en reposo y en la hidrostática se mantiene en reposo. Esto es lo que le da el nombre a la hidrodinámica, que es de dinamismo o movimiento, y a la hidrostática, que es pues algo estático. En este caso son los fluidos. Nuestro siguiente punto, en la siguiente fila, es la viscosidad. En la hidrostática podemos ver que no fluye y por ende no tiene esta propiedad. En cambio, la hidrodinámica pues consiste en el rozamiento interno que hay entre sus capas, es decir, cómo va interactuando mientras éste está en movimiento. Pasamos al siguiente punto, que es la densidad, y en la hidrodinámica nos dice que es la unión de los átomos que lo componen, y en la hidrostática es una magnitud escalar que se refiere a la cantidad de masa que depende del volumen. Es decir, es una cantidad de masa que hay entre el volumen del fluido. Pasamos a la siguiente, que es el volumen específico, que en la hidrodinámica pues nos dice que es aquel que el fluido ocupa por cada unidad de peso. Y en la hidrostática nos dice que no tienen un volumen específico debido a que estas pues tienen un volumen establecido. En cambio, en la hidrodinámica pues se tiene que calcular de esta manera. Pasamos al último punto, que es la compresibilidad. Un fluido hidrodinámico no es compresible, pues porque está en movimiento. En cambio, un hidrostático lo es un poco, aunque sea, pero lo es al final de cuentas. Con eso terminamos el tema y esperamos que haya sido lo suficientemente claro. Como conclusión, cabe mencionar que la física es muy diversa. Hablamos un poco de todo, ya sean fenómenos físicos, un poco de termodinámica y a su vez mecánica, puesto que hablamos de movimiento y temperatura. Todo es relativo y se relaciona de forma algo peculiar, puesto que para saber y entender una cosa necesitas antes haber estudiado otras, y eso lo hace increíble. De la exposición presentada podemos resaltar la explicación de conceptos, lo cual nos pone en un contexto útil referente al tema, como se mencionó antes, puesto que al utilizar un lenguaje adecuado podemos incluso llevar estos ejemplos presentados a nuestra vida de manera cotidiana, teniendo en cuenta siempre los conceptos aprendidos de una manera correcta para su misma aplicación en ciertas situaciones. Por ejemplo, en el caso de la hidrostática, cuando llenamos un globo con agua, este se llena uniformemente, ya que la presión que ejerces con el agua impulsada se traslada por todo el globo del mismo modo. Y como podemos encontrar muchísimas situaciones más. Solo es cuestión de prestar atención a nuestro entorno y las veces que la física aplica en Sin más que decir, el equipo número 5 agradece la atención prestada.